Bajo las luces de los estadios más emblemáticos de México, entre los gritos de la afición y la gloria de los goles, se esconden historias que muy pocos conocen, relatos que se encuentran dentro de lo más profundo del deporte más popular del país. Hoy nos sumergiremos en otra edición más de esta gran serie en su sexta parte. Comencemos. Pero antes, quiero agradecerles a los nuevos suscriptores que apoyaron el video anterior, por lo que pronto tendrán una segunda parte. Número 1. La enfermedad de Jorge Vergara. Jorge Vergara Madrigal construyó un imperio desde cero, de vendedor ambulante a magnate multimillonario, fundador de OmniLife, un gigante de suplementos alimenticios que se extendió por más de 20 países y dueño del equipo más popular de México, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Su personalidad arrolladora dividía opiniones, para algunos un visionario inspirador, para otros un empresario polémico que nunca temió a la controversia. Pero en 2017, el hombre que parecía tenerlo todo, que desafiaba lo establecido con una sonrisa desafiante, desapareció repentinamente del ojo público. A mediados del año 2018 comenzaron los rumores. El omnipresente Jorge Vergara ya no asistía como antes a los partidos de su amado club. Las ruedas de prensa de OmniLife continuaban sin su carismático líder. Además, el presidente de las Chivas se le notaba con un mal estado de salud, muy descuidado, algo que no era casualidad, pues los problemas en su vida personal crecían con aquel divorcio que estaba afrontando. Pero no solo eso, sino que también lo perseguían problemas legales con su compañía. Y claro, su amado equipo luchaba contra el descenso, a pesar de haber sido campeones en 2016, y también padecía de una enfermedad extraña que cada día se agravaba más. Las Chivas caían cada vez más en un abismo por la ausencia de su líder, mientras todos se preguntaban por él. Las especulaciones comenzaban a crecer. Surgió una teoría la cual mencionaba que la enfermedad de Jorge Vergara empeoraba, pero por una causa escalofriante, y era debido a consumir su propio producto. OmniLife, como muchos sabrán o no, son productos dedicados a mejorar la salud y el bienestar de las personas con sus suplementos alimenticios. De hecho, uno de sus rivales es el tan conocido Herbalife. Ambos han sido criticados por una gran cantidad de nutriólogos, pues mencionan que estos productos realmente son dañinos para la salud, por lo que en los últimos años de vida de Jorge se le veía continuamente consumiendo el producto de su empresa, quizás con la creencia de poder mejorar su estado de salud, algo que, según muchos, fue todo lo contrario, pues fue acabando progresivamente con su vida. Sin embargo, esto nunca salió a la luz por buscar proteger a la empresa. Otra teoría que se maneja es la posibilidad de que su propia esposa fue quien envenenó al empresario, pues muchos reporteros lograron averiguar que Angélica Fuentes le preparaba todas las mañanas un batido, el cual presuntamente contenía el ingrediente dañino, ya que se dice que la mujer buscaba quedarse con la fortuna de su exmarido, e incluso durante la relación se podía ver cómo la mujer se hacía propios préstamos provenientes de las cuentas de Jorge Vergara, lo cual ocasionaría el siniestro. Jorge perdería la vida el 15 de noviembre de 2019 en Nueva York a causa de un paro cardiorrespiratorio. Chivas quedaría al mando de su hijo Amaury Vergara, quien para muchos ha sido la pesadilla del club al caer en un abismo que hasta el día de hoy continúa. Número 2. Los amaños de Javier Aguirre. Durante la edición pasada pudimos ver un tema muy polémico ocurrido en el fútbol mexicano sobre amaños en el fútbol. Sin embargo, no es algo que esté muy lejos de la Liga Nacional.
tal como fue el caso de Javier Aguirre, quien después de destacar en el torneo mexicano con equipos como el Atlante, el Pachuca y en la selección mexicana en el año 2002 y 2006, logró llegar a Europa con el Osasuna y después dirigir a otros equipos como el Atlético de Madrid, el Español y precisamente el Zaragoza, club donde enfrentaría la mayor crisis de su carrera. Conocido por su carácter fuerte y su estilo pragmático, el Vasco Aguirre construyó una reputación de entrenador capaz de sacar lo mejor de equipos modestos y de gestionar situaciones límite. Ironías del destino. Sería una situación límite la que pondría a prueba no solo su capacidad como técnico, sino su propia integridad. La temporada 2010-2011 de la Liga Española llegaba a su final con varios equipos luchando desesperadamente por evitar el descenso, entre ellos el Real Zaragoza, dirigido por Javier Aguirre, que había pasado gran parte del campeonato en posiciones peligrosas. La presión era inmensa. El descenso no solo significaba una humillación deportiva, sino consecuencias económicas devastadoras, millones de euros en pérdidas, despidos masivos y un futuro incierto. Para muchos clubes, mantenerse en primera división no solo era una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. En este ambiente de máxima tensión se llegaría a la última jornada, donde el Zaragoza necesitaba imperiosamente una victoria ante el Levante, equipo que ya había asegurado su permanencia y no se jugaba nada. Los maños necesitaban ganar para asegurar su permanencia sin depender de otros resultados, lo cual al final ocurrió, ganando por un marcador de 2-1. El Levante, sin nada en juego, había mostrado una versión inusualmente deslucida, y las maniobras financieras que ocurrirían después levantarían todas las alarmas. La sospecha se transformó en acusación formal cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó cargos por un supuesto amaño. La investigación reveló movimientos financieros sospechosos. 965,000 euros habían salido de las cuentas de Zaragoza hacia las cuentas de jugadores y técnicos, entre ellos Javier Aguirre, quien recibió 85,000 euros. Según la acusación, este dinero habría sido posteriormente entregado en efectivo a jugadores de Levante, como pago por dejarse perder, un plan meticulosamente ejecutado que involucraba a directivos, jugadores y cuerpo técnico. En 2014, el juez de instrucción imputó formalmente a 42 personas, incluido Javier Aguirre, por los delitos de corrupción deportiva y estafa. Era la primera gran causa contra la corrupción en el fútbol español, y Aguirre se encontraba en el centro de la tormenta. El técnico mexicano, mientras tanto, negaba rotundamente cualquier implicación. Sin embargo, el escándalo ya había tenido consecuencias. La Federación Japonesa decidió rescindir su contrato como técnico nacional en 2015, a pesar de sus buenos resultados. El juicio llegó hasta 2019. Los abogados defensores argumentaron la falta de pruebas directas y atacaron la consistencia de la acusación. ¿Cómo demostrar que un equipo se había dejado perder deliberadamente? ¿No podía explicarse el resultado por factores deportivos legítimos? En diciembre de 2020, 9 años después del controvertido partido, llegó la sentencia: absolución para todos los acusados. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a nadie por corrupción deportiva. La sentencia especificaba que, si bien los movimientos de dinero habían existido y resultaban sospechosos, no se había podido acreditar que llegaran finalmente a los jugadores de Levante, como pago por dejarse perder. Muchas personas creen que Javier Aguirre fue ayudado para demostrar que estas prácticas no ocurren en el fútbol, aunque existen casos comprobados que dicen lo contrario, como lo hemos visto en el fútbol mexicano, y otros más que se sospechan, aquello que nos hace pensar que muchas cosas turbias se esconden en el fútbol. ¿Tú qué piensas?
¿Será que Javier Aguirre es culpable o inocente de amañar partidos? Número 3. El caso más turbio de las fuerzas básicas del fútbol mexicano. Hasta ahora hemos analizado casos estremecedores y luego están estos, aquellos que han llegado a lo más bajo del fútbol, pues más que un escándalo es una cicatriz profunda en el deporte que millones aman, y aunque muchos intentaron enterrarla, su recuerdo sigue presente. En el año 2019, el reportero Francisco Suárez, mejor conocido como El Fantasma, escribió en el periódico Record un caso bastante turbio, pues mencionaba que jugadores de fuerzas básicas, aquellos quienes buscaban progresar en su sueño futbolístico integrándose al equipo de Veracruz, eran interceptados por un exministro, quien supuestamente tenía nexos con directivos mayores en el equipo, conocido como Pato Fuentes, y solo él podía ayudarles a cambio de favores. Como ejemplo de todo ello es el caso de Bernardo, un joven quien pretendía entrar a la sub-20 del equipo, por lo que Pato Fuentes lo llevó a conocer al cuerpo técnico para presentarse con su nuevo equipo. Sin embargo, días después el exministro le mencionó que por desgracia el cuerpo técnico no era de su agrado. No obstante, gracias a él logró ser registrado, pero todo ello le iba a costar unos favores. Esto pudo ser verificado gracias a capturas de los mensajes que intercambiaban. Según el testimonio de la madre del chico, después de todo, sí hubo. El sufrimiento de Bernardo fue devastador, ya que regresaría a su hogar en el estado de Pachuca para contarle a sus padres todo lo sucedido, quienes levantarían una demanda a Fuentes y al club. Esto ocasionó que muchos otros jóvenes de las filiales del equipo hablaran al respecto, quienes afirmaban que el exministro seguía el mismo modus operandi. Algunos aceptaban la propuesta y otros simplemente desertaban el sueño de ser futbolistas profesionales. Si piensas que esto fue lo peor, pues no lo es, ya que el 3 de junio de 2020, Ángel Fuentes fue en su propia casa por quienes fueran sus últimas 3 víctimas. Jóvenes, los cuales se enfrentarían a su respectivo proceso legal, pero después saldrían libres, salvo uno, quien habría sido el perpetrador del suceso. Por desgracia, Ángel Fuentes estuvo impune de sus cargos por más de 10 años, quien tendría un fatídico final, aunque muchos aseguran que se lo merece. Otros dicen que él debió pagar sus crímenes en prisión y no los jóvenes jugadores. ¿Será que esto es solo la punta del iceberg y existen casos de este tipo más turbios dentro del fútbol mexicano? Número 4. La multipropiedad y el caso de León. La multipropiedad, una palabra que suena lejana, casi inocente, pero en el fútbol mexicano es el inicio de un laberinto lleno de intereses ocultos. En teoría, se trata de un dueño o grupo empresarial que posee más de un equipo dentro de la misma liga. En la práctica, es una puerta abierta a los conflictos de interés, el favoritismo y a decisiones que se toman fuera del campo. Aunque es algo prohibido según la FIFA, en México se ha tolerado durante años. Se justifica como una forma de salvar equipos en crisis, pero esa ayuda viene con un precio. Cuando dos equipos comparten jefe, ¿pueden ser realmente rivales? No hay poder sin rostro, aunque a veces ese rostro se oculta entre directivos, socios y grupos empresariales. En la Liga MX hay nombres que se repiten demasiado y no por coincidencia. Grupo Orlegui de Alejandro Irarrágorri es dueño de Santos y Atlas. Sí, ese Atlas que ganó el bicampeonato en circunstancias que muchos aún cuestionan. Luego está Grupo Pachuca, que controla a León y a Pachuca, dos clubes que comparten más que estilo de juego. También está Grupo Caliente, propietario de Xolos y con intereses en Querétaro. En el pasado, Televisa
poseía a América y Necaxa, y aunque ha vendido participaciones, su sombra todavía se siente. En la actualidad, hemos visto cómo partidos se sospechan fueron arreglados para beneficiarse mutuamente, como aquella final entre León y Pachuca, o en el pasado, cuando se disputaba la final entre América y Necaxa. En el año 2025 ha surgido una gran polémica con respecto a esto, después de que León no pudiera ir al Mundial de Clubes, porque la FIFA está en contra de esta práctica, según sus nuevas normas. Una decisión incoherente según muchos, pues ¿cómo es posible que estas reglas afectaran al equipo cuando éste ya se había ganado la oportunidad de asistir y aún no existía lo nuevo estipulado por la FIFA? Según se dice que el equipo El Alajuelense reportó el caso para que se le diera la oportunidad a este club, sin embargo, no fue así, por lo que León apeló la decisión ante el TAS y la FIFA, a quien se le dará respuesta en mayo de 2025. Muchos creen que el equipo verdaderamente interesado fue el América, quien desde las sombras convenció a la FIFA para dejar fuera a León, proponiendo aquel famoso partido de repechaje contra el LAFC, el primero por ser el mejor equipo de la CONCACAF en 2024 y el segundo por ser el subcampeón de aquella final contra León. Y aunque esto aún no se concreta, muchos dicen que el América sigue buscando hacer negocios con su inclusión en el Mundial de Clubes, pues a este equipo le conviene, ya que, como sabemos, el club cotiza en la bolsa de valores y entre más gane el equipo, el grupo Yamani y Televisa hacen crecer sus ingresos, salvando así a este último, que es la empresa más necesitada después de los escándalos de corrupción. Y por otro lado, también buscan convencer a Infantino, prometiéndole que el América le hará ganar mucho dinero a él también. Es por esto que muchos creen que el América se dejó ganar en la Conca Champions contra el Cruz Azul por aquellas tantas oportunidades claras que tuvo en el partido sin poder concretar. Esto para evitar el desgaste de los jugadores y concentrarse en este supuesto partido de repechaje. Al igual que lo hizo el LAFC, aunque al momento de haberse subido este video es solo una teoría, es decir, no es realidad nada aún. De concretarse, sería algo que daría mucho que pensar. Como pudimos ver en este video, la corrupción en el fútbol mexicano está imperante y aunque se busca seguir ocultando todo, las personas cada vez se dan más cuenta de lo que sucede detrás de las canchas y de este deporte de espectáculo en que se ha convertido. Hasta aquí hemos terminado con otra edición más de las leyendas más aterradoras del fútbol mexicano, en su sexta edición. Por último, te dejo este video lleno de polémica y más conspiración. Nos vemos por allá. Yo soy Charles Mystery, descubriendo el lado perturbador del misterio.